mis queridos amigos y amigas de tu canal Fácil Arte Hecho a Mano. Mi nombre es Luzaida Alarcón Alegría, me dedico a la enseñanza de manualidades y artesanías. Entonces recuerdan que les enseñé a hacer esta gasa guayú, ya la terminé. En este video les voy a enseñar cómo montarla en la mochila y además les voy a enseñar la terminación acá, cuando ustedes ya llegan al final, cómo la van a terminar para que les quede, digamos, un bonito proyecto de artesanías. Mire que los colores están muy bien compaginados y entonces si les interesa este proyecto, quédense conmigo. Para el próximo video les voy a enseñar cómo vamos a hacer las borlas para que la mochila nos quede totalmente terminada. Bienvenidos entonces. Entonces les voy a explicar lo siguiente. Por aquí fue que nosotros empezamos a montar las hebras. Este es el inicio. Entonces para terminar ustedes simplemente sacan la aguja y ahí ya les queda, estiran, ahí ya les queda terminado, o sea, ahí no hay necesidad de hacerle nada más. El largo yo le tejí 103 centímetros, miren, hasta este punto de aquí me da 103 centímetros. ¿Cómo hago para terminarla? Yo venía tejiendo, miren aquí, yo venía tejiendo con esta hebra aquí. Con esta siguiente azul no voy a tomar la hebra que sigue como lo he venido haciendo en todas, sino que voy a dejar 1, 2 y en la tercera la cruzo. Y así hago lo mismo para este lado y así hago lo mismo. Miren que tengo 1, 2, 3 y en la tercera la cruzo y aquí hago 1, 2, 3 y en la tercera la cruzo. Y después no la cojo en la tercera sino en la segunda. 1, 2 y la cruzo y aquí llego a 1, 2 aquí y la cruzo y aquí hago lo mismo y en este lado hago lo mismo. Los hilos, estos cordones que son los finales, miren, estos son los dos cordones finales, me quedan aquí en el centro, entonces no se me va a desbaratar. Miren, estos dos me quedan acá en el centro, con eso que ella no se va a desbaratar porque aquí ya está sellado, digamos, y aquí también ya está sellado y aquí ya está sellado. Entonces ustedes tienen que mirar que aquí tengo esta M, ahí es donde debo terminar, no puedo seguir haciendo M porque entonces el tejido me quedaría incompleto, ni la puedo dejar aquí, ni la puedo dejar aquí, la tengo que hacer completa. Cuando ya está completa, entonces cruzo este azul turquí y ahí ya la termino. No hay necesidad de hacer nada más. Ustedes dejan aquí 16 centímetros, la cortan y le hacen estos mismos nudos y ahí ya queda terminada. Entonces esta yo la hice, esta tiene de largo 103 centímetros de este punto de aquí hasta este punto de aquí, digamos, y de ancho les tiene que medir 7 centímetros. 7 centímetros. Ustedes acostúmbrense siempre a utilizar el metro. ¿Por qué van a utilizar ustedes el metro? Porque esta mochila no es la única mochila que ustedes van a hacer. Concientícense de que ustedes van a hacer muchas mochilas para vender. Entonces ustedes tienen que tener todo con sus respectivas medidas. ¿Está muy bien? Bueno, entonces para poner esta gasa, ¿qué es lo que hacemos? Vamos
a buscar el centro. Mire, esta mide, aquí, mide 37 centímetros, ¿cierto? Mírela aquí, mide 37 centímetros. Entonces, aquí le vamos a poner un separador. Aquí colocamos el separador. Y al otro lado colocamos el otro separador. Entonces miren, aquí ya tenemos los dos separadores. Si ustedes no tienen separador, recuerden que van a colocar una hebrita de cualquier otro color. Entonces acá, como tenemos la mitad, esta es la mitad, entonces esta mitad me debe quedar con este separador aquí, miren. ¿Sí? La mitad con la mitad. Y para que esto no se me mueva para allá y para acá, ¿qué hago? Le coloco alfileres para tejer. Miren, aquí está la mitad y aquí está la mitad. Ustedes pueden mirar, miren, aquí está la mitad y aquí está la mitad. Entonces ustedes le van a colocar alfileres. Mire que yo los alfileres los estoy colocando casi a 1 centímetro. Miren, aquí hay 1 centímetro. Miren, estoy bajando la gasa 1 centímetro. ¿Por qué? Porque dependiendo de esto que voy a hacer aquí, va a ser que ella no se me vaya nunca a descoser. Entonces, ¿cómo la vamos a coser? La vamos a coser con una aguja punta roma. Esta aguja es punta roma, o sea que no tiene punta. Es número 16, mire, aquí la tengo, número 16. O sea, es pequeñita, no vayan a conseguir esas punta roma de las largas. Si la tienen larga, pues ustedes la utilizan larga. Entonces, mire cuál es el largo. Es el codo más unos 15 centímetros para que ustedes no hagan tanto esfuerzo al coser. Aquí vamos a iniciar. Mire, voy a poner el hilo acá, aquí, aquí. Y no voy a hacer nudo, sino que voy a dejar este espaciecito para después hacer el nudo. Entonces me devuelvo aquí, ahí ya ve. Tiene que ser, mire que no se ve absolutamente nada del hilo, tiene que ser del mismo color de la mochila, este hilo del mismo color de la mochila. Si es de varios colores, entonces ustedes escogen el color que más tenga la mochila. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar aquí, mire. ¿Sí? Mire, así. Lo paso. Quito este alfiler que me estorba. Lo paso para acá. Y me devuelvo. Voy para adelante. Cuando digo me devuelvo, es que lo paso para este otro lado. Miren cómo estoy tomando. Allí, mire, el cordón. Lo aprieto bien apretadito. Ahora sí, tomo dos otra vez. Y lo paso para el otro lado, siempre por esta misma hebra que me está saliendo ahí, por esa misma tengo que ir pasando el hilo, que no se me vaya a ver. Entonces ustedes esto lo hacen. Otra vez, mire, cojo las dos, mire, aquí están, vean, 1, 2, la paso para el otro lado
Ahora sí, la paso por acá atrás y siempre la paso aquí para ir tomando siempre los dos cordones. Mire, aquí voy otra vez. Bueno, esto lo hago hasta que llegue hasta esta punta. Ya cuando llegue aquí a esta punta, ya me subo acá y ya les explico. Bueno, mire que ya voy a llegar aquí al final, ¿no? Aquí no me quedaron 2, sino que me quedaron 3. Entonces tomo los 3, los paso y la paso para acá, para este lado de acá. Es importante colocar muy bien esto porque pues este es el que va a llevar el peso de toda la mochila. Entonces este hay que hacerlo muy bien rematado porque si no la persona se le daña la mochila, se le descose y como no tiene de pronto la habilidad o la capacidad, pues entonces ahí la deja botada. Mire que ya llegué aquí a esta esquina, entonces ¿qué hago? Me paso para esta de acá arriba porque hay que darle otra vuelta. Entonces paso por aquí el hilo para que nos quede bien. Mire, ahí ya. Entonces ahora me vengo de acá para acá y para eso es este hilo, para poder rematar muy bien. Yo quiero que ustedes aprendan a hacer sus cosas y las hagan muy bien hechas y las hagan con mucho dedicación y paciencia para que todo les quede supremamente bien. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen bien, ya una persona les va a comprar y la calidad de sus productos es la que van a mostrar del trabajo que ustedes elaboran. Mire que yo siempre estoy tomando 2. Miren, aquí estoy tomando 2, paso 2 y me paso para este lado de acá, siempre por, mire que no se ve nada de que yo estoy cosiendo, vean, ¿sí? Bueno, entonces ahora hago lo mismo, me paso para acá y llego hasta este punto. Y ven que así les queda muy bien cosida la asa y entonces no vamos a tener ningún problema porque esta mochila así como está hecha mínimo le tiene que durar a una persona unos 15 años, ¿no? Ustedes saben que el tejido es lo que nos ha caracterizado desde hace miles de años. Este tejido, así como está elaborado, porque es una técnica guayú, de una etnia, digamos, de nuestra Colombia, esta mochila tiene que durar mínimo en las manos de una persona unos 10, 15 años. 20 años si la cuida muy bien. Entonces mire cómo va quedando de bien pegada, mire. ¿Sí ven? De esta manera nos pasamos acá y siempre vamos tomando 2. Es importante esta aguja punta roma porque esta aguja con aguja de punta, o sea, con la aguja capotera no la hagan porque la aguja capotera parte el hilo. Entonces esta aguja punta roma no nos va a partir el hilo. Bueno, entonces vamos acá terminando. Les recomiendo que se suscriban a mi canal. Voy a sacar unas mochilas muy lindas, unos diseños muy bonitos para vender y para también enseñar, de manera que suscríbanse para que aprendan y para que compren también,
para que, como yo les digo, seamos una gran familia. Bueno, entonces acá ya llegamos a este final y aquí, mire, tenemos estos dos hilos. Con este vamos a hacer aquí este remate, vamos a hacer otro nudo y vamos a volver a pasar este hilo para acá, allí, que no se nos vean nudos, que no se nos vean nada, digamos que todo quede por dentro. Acá lo pasamos acá, para acá, ya. Y entonces acá sí ya le damos como el remate final. Con este hilo ya le he hecho 2 nudos y ahora le voy a hacer otros 2 nudos, o sea que tenemos 4 nudos. Al otro lado de la mochila ustedes le hacen exactamente lo mismo. Ya les voy a subir el video de cómo hacemos las borlas guayú para que les queden perfectamente redondas, porque he visto muchas borlas que no quedan perfectamente redondas. Entonces yo les voy a enseñar para que les queden perfectamente redondas, y es con un tipo de lana especial, digamos, no es con cualquier tipo de lana, para que estén atentos. Y acá vamos a rematar. Este hilo, como no es un hilo que tiene poliéster, no lo vamos a quemar, solamente lo vamos a rematar, y ustedes están viendo que lo estoy rematando muy pero muy bien. Aquí ya podemos cortar, ahí ya, y este de acá también ya lo podemos cortar, ya, ahí ya nos quedó, miren, mire que no se ve el hilo, no se ve nada, nos quedó, y por acá tampoco se nos ve nada. Bueno, entonces, como les digo, el otro lado lo voy a hacer exactamente igual, lo voy a pegar exactamente igual y ya nos va a quedar la mochila pues casi terminada. Este cordón ya lo tengo allí en el canal, ya está. Entonces, para que ustedes lo miren, este cordón les tiene que medir aproximadamente 1,10 m, 1,15 m, y para que les quede de 1,10 m, 1,15 m, ustedes deben utilizar 2 metros de hilo. Yo aquí utilicé 2 hebras, digamos, ¿no? 2 hebras de hilo. Y entonces de cada color serían 4 metros, ¿cierto? Aquí serían 4 metros, 4 metros, 4 metros, porque uno lo dobla y le queda en 2. Y cuando ya lo termine, le queda de largo de 1,15 más o menos. Bueno. Entonces, mis queridas amigas, mis queridos amigos, porque tengo muchos hombres suscritos a mi canal, cosa que me encanta. Entonces, hasta aquí sería este video. Ya les muestro la mochila totalmente terminada con el asa, y en el otro video ya vamos a hacer las borlas y ahí ya a lucirla. Un abrazo, por favor, cuídense mucho. Salgan con su tapabocas, y si no tienen que salir, quédense en casa tejiendo. Los quiero y las quiero mucho. Chao. Besitos. Chao.